Muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis bien, que hayáis pasado un buen verano. Vengo a refrescar un poco qué es lo que está sucediendo a nivel global, desde el punto de vista económico y cómo esto puede afectar a nuestro bolsillo, ¿no? Nuestra economía personal o familiar. Y me gustaría empezar con algo que considero que a veces pasamos por alto porque ya hace ya 3 4 años que ha pasado, que es el COVID, ¿no? Al final, el COVID no podemos obviar que económicamente tuvo o iba a tener, mejor dicho, un impacto equivalente a una guerra mundial. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos evitó un desastre de una envergadura sin precedentes? Pues que los bancos centrales, la Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, todos los principales bancos centrales actuaron inundando de liquidez el sistema. Aquí vemos la masa monetaria, es decir, el dinero que hay en circulación o el balance de los bancos centrales, que es una métrica similar, ¿vale? Cómo ha ido creciendo en los últimos años. Esto forma parte de la normalidad porque la masa monetaria o el balance, mejor dicho, de los bancos centrales, que repito, es prácticamente lo mismo, crece acorde con el incremento del PIB, con lo cual es normal que vaya subiendo progresivamente, pero aquí vemos claramente un salto potente. ¿Por qué? Porque hubo esa reacción por parte de los bancos centrales para mitigar todas las consecuencias del COVID. Al final, en el COVID, evidentemente hubo un drama desde el punto de vista sanitario porque hubieron muchísimos fallecimientos y hubo también mucha gente que se quedó sin trabajo, pero las consecuencias de no haber hecho nada, de no haber hecho esta expansión monetaria ni haber hecho esos estímulos fiscales y monetarios por parte de los gobiernos y los bancos centrales en 2020 hubiera sido muchísimo peor. Con lo cual, lo que está claro es que si en ese momento tuvimos esa facilidad o esas medidas, ¿vale? Al final no todo es gratis, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo, por decirlo de alguna forma, pagando esas consecuencias de ese exceso que se tuvo en ese momento que, repito, en mi opinión estaba justificado para salvaguardar un poco el sistema económico mundial. Ese incremento del balance de los bancos centrales que fue cogiendo fuerza hasta el máximo del 2022, llegó un momento donde la inflación, como sabemos, pues empezó a desbocar y a partir de ahí los bancos centrales empezaron a tomar dos medidas principalmente. Una es la retirada de liquidez del sistema, reduciendo el balance, ¿vale? Y otra es la subida de tipos de interés tan agresiva que hemos vivido en los últimos meses, ¿vale? Y la previsión que hay es que se siga reduciendo ese balance hasta que encuentre un equilibrio razonable para el crecimiento económico nominal en el que nos encontramos hoy en día. La inflación, que es algo que nos preocupa a todos, está reduciéndose desde este punto de finales del 2022. Ha empezado a ir hacia a la baja en todas las economías principales mundiales, ¿vale? Y esto es consecuencia de lo que acabo de decir, subida de tipos de interés y eh, retirada de liquidez del sistema. Esto es bueno, porque al final una economía donde hay muchísima inflación, como estábamos cogiendo cuotas del casi el 10% en algunas economías, es muy dañino para todo el mundo, para las empresas, para las personas, para las familias, para todo el mundo, porque un incremento acelerado de precios al final o va acompañado de un incremento de productividad y de ingresos o al final es un empobrecimiento de la población a nivel general. Los tipos de interés ahora mismo han tenido una subida espectacular, como acabamos de ver, nunca vista antes en 40 años. Esa forma tan agresiva de subir tipos de interés es lo que ha generado tantas caídas en los mercados financieros y esta incertidumbre que hay ahora sobre la recesión que se supone que va a venir, aunque la Reserva Federal ya ha dicho que no lo va a ver este año. ¿Vale? Vemos aquí como los tipos de interés en Estados Unidos están en el 5,5 y en Europa están en el 4. Vemos que son niveles en Estados Unidos del 2001. O sea, desde el 2001 no había una tasa de interés tan alta y en el caso del Banco Central Europeo prácticamente hemos llegado a los niveles previos máximos que habían del 2008, antes de la crisis. ¿Vale? Un tema importante que hay que estudiar y hay que tener en cuenta es que cuando los bancos centrales suben tipos de interés, el efecto en la economía real no es inmediato, ¿vale? De hecho, en este estudio se demuestra que se tarda 5 trimestres en empezar a notar al 100%, por decirlo de alguna forma, el impacto de la subida de tipos de interés. Esto quiere decir que en este momento actual en el que nos encontramos, en agosto del 2023, estaríamos empezando a notar las primeras subidas de tipos de interés de principios del 2022. Es decir, cuando empezó a subir la Fed el año pasado, ahora estamos notando las consecuencias. Este delay o esta decalaje de tiempo entre la actuación del Banco Central y el impacto sobre la economía es importante tenerlo en cuenta porque al final, cuando tú tomas decisiones y ves las consecuencias 5 trimestres más adelante, es muy complicado gestionarlo, porque nunca sabes si en el momento de tomar la decisión ahora te estás pasando o no, porque no vas a ver las consecuencias, como digo, hasta casi más de un año y medio después.
Por tanto, ¿qué pasa? Hay que tener un poco de cautela. Los bancos centrales, la Reserva Federal, en sus discursos son bastante duros a la hora de los tipos de interés. Dicen que quieren permanecer altos, porque ante la duda saben que si relajan tipos de interés podemos encontrarnos con un problema que ahora luego veremos. ¿Qué ha provocado esta subida de crédito de tipos de interés tan agresiva? Pues un cierre casi completo del crédito. En Estados Unidos ahora mismo el índice de hipotecas concedidas, mejor dicho, de hipotecas concedidas no, de solicitud de hipotecas en Estados Unidos está a niveles del año 1995. Bueno, el mercado de crédito se ha secado por completo. Una expansión después de la crisis que, bueno, hubo una laxitud a la hora de conceder créditos tremenda. Luego la gente entró en pánico y dejó de comprar casas y vino la crisis inmobiliaria y luego se empezó a recuperar. Y bueno, y ahora hemos vuelto de nuevo a niveles de 1995. La gente no solicita hipotecas nuevas. ¿Por qué? Porque los tipos de interés de las hipotecas a 30 años en Estados Unidos están en torno al 7,5%. ¿Qué pasa? La mayor parte de gente en Estados Unidos, el 70-80% de la gente, tiene hipotecas a tipo fijo de en torno al 3%. Entonces, si tú estás en una vivienda que estás con tu familia y te pretendes cambiar de casa, pero en el cambio de la vivienda no puedes subrogarte la hipoteca y pasas de pagar una hipoteca al 3% a una hipoteca con tipos de interés actuales de 7,5%, eso no te conviene, lógicamente, financieramente hablando, con lo cual la gente está parada, no se mueve, ¿vale? De hecho, aquí vemos el impacto de la subida de tipos de interés con las cuotas hipotecarias en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2013 más o menos se estaba pagando 577 euros de media por una hipoteca en Estados Unidos, ¿vale? Y ahora mismo están pagando 2.322 dólares. Veníamos en el COVID, el mínimo del COVID, de pagar 977. Es decir, en cuestión de 2 o 3 años tenemos que tener presente que las familias han empezado a pagar más del doble de lo que estaban pagando en sus hipotecas. Esto también ha afectado en Europa, donde además en Europa el mercado hipotecario está mucho más anclado a tipos variables que en Estados Unidos, con lo cual aquí las consecuencias son de las subidas de tipos impactan a un mayor número de personas. Esa subida de tipos tiene además otro problema, no solamente es que cada mes tienes que pagar más, es que encima amortizas menos. Aquí vemos la amortización de la deuda, ¿vale? Y aquí vemos cómo ha habido una caída importante porque a pesar de que estés pagando más cuota hipotecaria, como la subida de tipos impacta sobre el capital amortizado, al final pagas menos, amortizas menos deuda solicitada al banco. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Pues ahora muy recientemente, en los últimos datos, estamos ya empezando a ver una caída en los precios, ¿vale? Las subidas de tipos, digamos, tienen impacto en toda la economía, en todos los sectores, en todas las facetas de la economía, tanto personal como corporativa. Lo que sucede es que va por fases. Las fases más líquidas, que son los mercados financieros, como por ejemplo la bolsa o el mercado de bonos, son las primeras en reaccionar. Por eso el año 2022 fue un año donde cayeron todos los mercados, todas las bolsas, cayeron toda la renta fija, hubo un pinchazo de la burbuja de renta fija que había, ¿vale? Y el mercado de el mercado inmobiliario todavía no se había empezado a caer de precio porque no es tan líquido. Cuando digo líquido me refiero a la facilidad para comprar y vender. Tú en bolsa o en bonos apretas un botón con el móvil y te deshaces de tu posición o compras. Tú un piso tardas de media en España 6 meses en venderlo. Entonces, esa iliquidez hace que los efectos tarden más en verse. Veníamos de una subida de precios interesantes del año 2012, que se empezó a recuperar todo el mercado inmobiliario a nivel global, por lo menos aquí en Europa, y vemos como ya desde hace relativamente muy poquito, no solamente las solicitudes de hipoteca han caído y el número de viviendas en venta también están disminuyendo, sino que ya empieza a impactar sobre el precio, ¿vale? En el mercado inmobiliario, cuando hay un recorte de precios, digamos, después de que haya habido menos viviendas a la venta, menos demanda, perdón, y a su vez menos hipotecas solicitadas. Es decir, es la última fase del cambio de ciclo inmobiliario. En prácticamente todos los países de Europa ya se está notando la caída de precios en el mercado inmobiliario. Alemania, Países Bajos, Irlanda, ¿vale? Y España estamos, pues, ahí prácticamente, estamos planos, ¿vale? Estamos un poco en pausa. Nadie sabe, evidentemente, qué va a pasar con los precios de los inmuebles y además no es fácil de sacar un dato global porque el mercado inmobiliario es muy heterogéneo. Puedes encontrar, y es muy ineficiente. Eso significa que puedes encontrar chollos o puedes encontrar piezas o productos súper sobrevalorados.
dentro de un mismo mercado agregado, con lo cual no podemos dar información específica de si va a subir o bajar los pisos en España, porque es que va a depender muchísimo de la zona, de la demanda que haya, y evidentemente hay un impulso ahí global que afecta, ¿no?, también al mercado general, pero como digo, no es, al ser tan heterogéneo y tan segmentado el mercado, pues el impacto no es tan fácil de saber. Lo que está claro es que si suben tipos de interés, como ya venimos teniendo hace unos meses, hay menos gente dispuesta a comprar porque cuesta más financiar las viviendas y eso hace que los vendedores tengan que ajustar los precios a la baja. Por eso está cayendo el mercado inmobiliario. A nivel macro, ¿qué está pasando? Pues bueno, este año hay crecimiento. En Estados Unidos vamos en el segundo trimestre con un 2,6% de crecimiento. En Europa vamos más retrasados. Ha habido una ralentización. La inflación está en el 3,2 en julio y 5,3 en Europa, ¿vale? A nivel de índice de confianza del consumidor, que es un índice que mide cómo de confiada está la gente para gastar, pues estamos en fase contractiva, es decir, indicadores de más de 100 implica que la gente está motivada para salir a comprar, a gastar y tal. Y indicador por debajo de 100 indica lo contrario, hay un poco más de cautela. Y a nivel corporativo, los datos de PMI, que son básicamente un indicador que se saca hablando con los directivos de las empresas, donde les preguntan qué perspectivas ven de ventas, de pedidos y cómo ven el tema de su negocio, pues lo mismo. En España, en Estados Unidos sí que está en expansión. Por encima de 50 el indicador implica expansión, es decir, positivismo, es decir, que ven que las cosas van mejorando, pero en Europa estamos en una fase un poco más contractiva, ¿vale? ¿Qué implica esta inflación que tenemos en Europa del 5,3% y tal, y en España también? Pues bueno, al final es pérdida de poder adquisitivo, por eso es tan importante poner a trabajar el dinero, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, un dólar del año 1950 ahora mismo equivale a 7 céntimos de dólar. Un dólar del año 2000 equivale a 55 céntimos de dólar. Es decir, hay una depreciación continua siempre que hay inflación y es un fenómeno global que nunca va a parar. Por eso es importante que nuestro ahorro no esté en cuenta corriente, porque la cuenta corriente no bate la inflación. Eso es la clave. Aquí había un gráfico con datos de la OCDE que veíamos cómo la pérdida de poder adquisitivo mayor que ha tenido dentro de los países de la OCDE ha sido España. Es decir, aquí en España somos los que más hemos sufrido ese aumento de precios porque los salarios no se han podido acoplar a ese incremento de IPC y además la gente, como no pone a trabajar el dinero porque el 40% del ahorro de las familias en España está en cuentas corrientes al 0% prácticamente, pues entonces aún tiene más impacto ese incremento de precios, ¿no? Aquí veíamos hace relativamente poco, el 16 de agosto se publicaba oficialmente que Países Bajos, que es una economía importante en Europa, ya entraba en recesión técnica, es decir, 2 trimestres consecutivos con contracción, con PIB decreciendo. Bueno, Alemania también había entrado en recesión este año y bueno, hay otros países que están también entrando en dificultad, ¿vale? ¿Qué implica esa ralentización o esa economía que está macro a nivel más débil? Pues que los países, los bancos centrales tienen que aflojar, digamos, la subida de tipos en algún momento. Por ejemplo, aquí la Reserva Federal ya te marca los futuros de tipos de interés, cómo se está cotizando una baja de tipos de interés para el año 2024 ya, ¿vale? Poco a poco iríamos normalizando esa subida tan fuerte, tan agresiva que hemos vivido estos últimos meses. ¿Por qué no lo bajan tipos de interés ya? Esto es la clave, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, está la inflación ya por debajo de los tipos de interés, ¿no? Que eso eh, académicamente se considera que sería el momento para empezar a bajar tipos, ¿no? Si tienes la inflación al 3 y tienes los tipos al 5, pues lo normal es que bajes los tipos de interés para que converja la inflación con los tipos de interés. Lo que pasa es que los bancos centrales aprendieron de la década de los 70 porque hubo un periodo de inflación similar al que hemos vivido nosotros, un shock de inflación muy importante, donde hubo una primera oleada, que la inflación se fue, pues eso, al 8% prácticamente, perdón, al 12%, que es esta línea de aquí, y luego consiguieron reducirla. Pero ¿qué pasa? Hubo una segunda oleada de inflación muy potente, muy fuerte, porque no se llegó a controlar y porque se quitó el pie del acelerador demasiado pronto. Entonces, los bancos centrales, a pesar de que estamos viendo ya por buen camino, no quieren, no quieren, no quieren, lo dicho, ceder,
¿vale? Y no quieren bajar tipos tan rápido. ¿Por qué? Porque saben que si hacen eso y la inflación vuelve con más potencia, podríamos entrar en una fase inflacionaria súper fuerte que no habría cómo controlarla. O sería muy complicado. Y eso sería peor. Porque sí, ahora podríamos bajar los tipos y decir, bueno, qué bien, que ahora te pago menos de hipoteca al mes porque han bajado los tipos de interés, pero a lo mejor es que dentro de un año te cuesta un 50, un 30% más y hacer la compra a Mercadona, con lo cual no es una decisión fácil de tomar. Los mercados financieros, como digo, en 2018, en 2022, perdón, ya cayeron anticipando una recesión que al final no ha llegado y pensamos, o yo pienso por lo menos, que bueno, hay que tomar un poco, segmentar el mercado y entender qué ha pasado, ¿no? Este año en Estados Unidos ha subido la bolsa un 15%, pero realmente ese 15% viene impulsado por las compañías más grandes. Es decir, si cogiéramos solamente las 10 primeras compañías o las 7 primeras compañías más grandes de Estados Unidos, son las que han empujado, digamos, la bolsa hacia arriba. Hay 493 compañías que están prácticamente sin tendencia alcista, sin haber remontado, han subido un 4%. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las inversiones que estén muy pegadas al índice realmente están concentrando la inversión en las 7 compañías más grandes. Yo creo que tiene más sentido, ahora más que nunca, diversificar la inversión, no estar completamente indexable en los índices, porque al final la indexación hoy en día es la concentración de tu patrimonio, porque al final una parte muy importante del capital está en las 5, 6, 7 primeras empresas. Si esas empresas caen, va a caer todo. Sin embargo, hay muchas empresas que están funcionando muy bien, que están generando beneficios y que el mercado todavía no los ha puesto en valor, y aquí hay un potencial de crecimiento, en mi opinión, muy superior. ¿Por qué ha subido también el mercado de bolsa en el año 2023? Pues porque el mercado está viendo que ha habido una caída en los beneficios de las empresas, pero ya está cotizando, porque el mercado siempre cotiza expectativas, nunca cotiza la realidad actual ni la pasada. Hay que pensar siempre qué es lo que está el mercado viendo a un año vista para saber por qué está cotizando al mercado al nivel que está cotizando. El mercado ya está viendo cómo el año que viene vamos a recuperar tasas de crecimiento de beneficios del entorno al 10% y por eso se está animando, porque ya piensa que quizá lo peor ya haya pasado. Esto del tema del crecimiento de beneficios es clave porque al final eh, los mercados financieros, específicamente las compañías que cotizan la bolsa, la renta variable, sube porque suben los beneficios empresariales. O sea, en el corto plazo el mercado lo mueve el trasiego de capital, a dónde va el dinero a corto plazo, ¿no? Si hay un flujo de capital hacia un tipo de activo, pues ese activo sube o luego... Y eso se mueve siempre por psicología. O sea, lo que mueve el flujo de capital es psicología, miedo y avaricia, ya está. Pero a medio y largo plazo, lo que rige el crecimiento de una compañía en bolsa, o de la bolsa en general, o de la renta variable, o de las inversiones en fondos, es los beneficios empresariales. Hay un 86%, está súper estudiado, un 86% de correlación entre el crecimiento de beneficios y el retorno de una inversión. Aquí vemos cómo compañías que han conseguido pues tener, como por ejemplo Autozone, ¿no? Retornos, o sea, incremento de beneficios anuales en torno al 17%, también han tenido una rentabilidad en bolsa del 20% anual frente a, por ejemplo, Coca-Cola, que ha tenido un crecimiento en beneficios mucho más modesto, en torno al 6%, y eso lo ha llevado a tener un incremento de rentabilidad en bolsa en torno al 7,5%. Es decir, si se invierte a nivel global en buenas compañías consolidadas en el mercado, con buenas ventajas competitivas, de forma diversificada, con sentido común, si esas empresas ganan dinero, es decir, si facturan y generan beneficios, van a acabar revalorizándose. Si anclamos ahí nuestro patrimonio, no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿Y por qué sabemos que esto va a continuar siendo así? Pues porque la clase media mundial en 2019 suponía un 47% de la población total y ahora mismo, en 2030, que no queda mucho, de 7 añitos, hay una estimación de que el 61% de la población mundial ya se considere clase media. ¿Y qué implica que haya clase media en el mundo? Implica que hay gente con dinero para consumir. Y como las economías, sobre todo las avanzadas, el 60-70% de una economía depende del consumo, depende del consumo, si tienes una masa de población que está pues, resolviendo sus necesidades, consumiendo o usando servicios y pagando a compañías para que les solucionen cosas, esas compañías van a continuar creciendo sus beneficios y por tanto en bolsa. Y lo que acabo de explicar se puede también medir desde el punto de vista del gasto, no del número de personas, sino cuál va a ser el gasto ahora mismo en miles de millones de dólares, ¿vale?
y cuál va a ser en el periodo 2019-2030. La mayor aportación va a venir por parte de India, que es una población que, aparte de tener un mayor número de gente, se estima que aumenta también su clase media. Y China también va a ser uno de los principales motores de aumento del consumo de la clase media. Hay una slide de Carl Richards, que es un asesor financiero americano que me encanta, que está de aquí, que dice que si inviertes basándote en la rentabilidad pasada es lo mismo, ¿vale? O causa los mismos accidentes, o sería equivalente a conducir mirando el retrovisor. Nadie conduce mirando el retrovisor, pero sin embargo, a la hora de invertir, la gente sí que invierte mirando qué es lo que ha pasado recientemente. Por ejemplo, si ha caído el mercado inmobiliario, como pasó en 2009, que cayó un 35% el precio metro cuadrado en España, pues entonces nadie quería comprar pisos. Sin embargo, en 2007, cuando el precio metro cuadrado no paraba de subir a un ritmo fuera de lo común o fuera de lo normal, y todo el mundo era promotor inmobiliario, y si no te comprabas pisos o construías, pues parecías el tonto del barrio, ahí todo el mundo quería comprar, y encima, y ese punto era un punto de máximo riesgo, porque es donde más exuberancia, donde más irracionalidad había en el mercado y más avaricia. Entonces no se puede tomar decisiones en inversión pensando en lo que ha ido bien y lo que ha ido mal en el pasado, que es un error súper típico. De hecho, aquí hay una slide de BlackRock que simboliza esto perfectamente. Vemos como en mayo del 2013, por ejemplo, no había ningún tipo de rentabilidad ni en depósitos, ni en activo, ni en fondos monetarios, ni en cuentas corrientes, ni en bonos a 3 años. Y a lo mejor ya te ibas a bonos corporativos o bonos de high yield para tener una rentabilidad del 2 o del 5%, ¿vale? Y en bolsa, pues te ibas a rentabilidades del 6,8%. Hoy, mayo del 2023, tienes una posibilidad de diversificación súper buena, porque no tienes que estar abocado a estar invertido en high yield, o sea, en deuda o en bonos de alto riesgo o en bolsa. Puedes estar invertido en activos súper conservadores como depósitos o como bonos a corto plazo con rentabilidades del 3, 4, 5%. Yo actualmente con los clientes tenemos carteras de bonos a corto plazo, bonos tanto corporativos como soberanos, con vencimientos medios de entre 1 y 2 años, y ofreciendo unas tires, unas rentabilidades anuales netas de comisión de gestión de en torno al 4 o 5%. O sea, esto hace 2 años no existía. Por eso esta subida de tipos tiene la desventaja de que a las personas endeudadas les impacta negativamente porque pagan más intereses, pero a las personas que tengan cash, a las personas que tengan ahorro, es el momento, para mí, perfecto para empezar a trabajar ese dinero sin asumir ni volatilidad, ni riesgos, ni nada. Es decir, es simplemente diversificar en una cartera de bonos, y para mí eso es una oportunidad única que no veía hace 10 años. Este artículo lo traigo porque me lo vi el otro día y me impactó, porque me parece un poco, es un poco triste, ¿no? Porque cuando una persona intenta pasar de ahorrador a inversor, como ha sucedido mucho en el COVID, porque los mercados financieros subieron mucho, y cuando los mercados suben, pues atrae a mucho neófito, a mucha persona que no sabe mucho del tema, pero se ve atraída por esas rentabilidades, y entra un poco, pues a lo mejor esa psicología de envidia, porque a lo mejor otro compañero del trabajo está ganando y él no. Bueno, se metió un montón de gente ahí a invertir, sobre todo en criptomonedas. Ahora ya nadie habla de eso, pero en su momento estaba a la orden del día. Y resulta que sacan datos ahora de estudios y dicen que el 66% de la gente joven, es decir, de chavales entre 18 y 30 años, pierden dinero cuando invierten. El 60% de ellos invierte bajo recomendación de sus amigos o de su familia. Y la tercera causa, o la tercera fuente de información para tomar decisiones de inversión, son las redes sociales. O sea, esto ya es el cóctel molotov, digamos, para destruir patrimonio, ¿no? O sea, es tomar decisiones en base a rentabilidad reciente pasada, recomendado por tu cuñado, tu padre, tu hermano, tu amigo, y recomendado también por youtubers o por influencers, ¿no? O sea, esto es la máquina perfecta de destruir patrimonio. Lo he visto un montón de veces, por desgracia, y creo que, bueno, que el dinero cuesta mucho de ganar como para perderlo de esta forma, ¿no? Creo que es importante, pues eso, tomar un poco de conciencia. ¿Qué deberíamos hacer? Pues oye, para empezar, en tomar perspectiva de largo plazo. Aquí hay un estudio que es muy interesante, que habla de cuánto era el periodo de tenencia media de las inversiones en diferentes momentos del tiempo. En los años 60, la gente tenía las inversiones en cartera una media de 8,3 años. Es decir, estaban más orientados al largo plazo.
Hoy, en 2020, la gente tiene de media una inversión 0,6 años. Esto es súper dañino, porque la rotación continua de activos dentro de una cartera al final genera menos rentabilidad, y esto está también demostrado. Y si tú te orientas en el muy corto plazo, casi seguro que vas a tomar malas decisiones. Está también demostrado que una persona que mantiene un horizonte temporal largo siempre saca buenas rentabilidades. Pero, ¿por qué ha pasado esto? Pues simplemente por el uso de la tecnología. Al final, en los años 60, tú para comprar o vender un fondo de inversión o una acción o un bono o lo que sea, pues tenías que pedirte un rato en el trabajo, irte al banco, hacer la cola, hablar con el director, rellenar un formulario, tal, y luego ya se ejecutaba la venta a lo mejor 2, 3, 4, 5 días más tarde. Lo mismo para comprar. Hoy, para comprar y vender criptomonedas, fondos, acciones, lo que sea, la gente entra en el teléfono en cualquier momento del día, da igual donde esté también, mientras tenga internet, aprieta un botón y compra y vende sin problemas. Entonces, esta facilidad, digamos que aparentemente puede ser positiva, en el mundo de las inversiones ha creado un efecto perverso, ¿no?, de cara a la rentabilidad del inversor. Por último, asumir que la volatilidad es intrínseca al mercado, que no es riesgo. Cuando hablo de volatilidad no me refiero a riesgo, me refiero a que cuando invertimos tenemos que tener siempre presente que hay que invertir a largo plazo, como se hacía antiguamente, porque es lo que nos va a generar retornos positivos y con seguridad. Todos los años hay caídas en los mercados financieros. Esto es la bolsa americana, cómo ha cerrado cada año, 2019, 2020, ¿vale? La barrita indica la rentabilidad a cierre de año y los puntitos indican las caídas que han habido máximas durante ese año. Por ejemplo, en 2020, pues cayó hasta un 34% el mercado, que fue justo en marzo, cuando se cayó, entró en pánico y hubo un colapso a nivel mundial, pero sin embargo acabó cerrando el año con un más 16% la bolsa americana, con lo cual la persona que no hizo nada, que compró el día 1 de enero de 2020 y se aisló por completo de las noticias y simplemente mantuvo la posición, acabó el año ganando un 16%, que es una rentabilidad muy por encima de la media. Pero tuvo que vivir una caída del 34%. ¿El problema cuál es? Que la gente, cuando está en estos momentos de caídas intraanuales, entra en pánico, le afectan las emociones, y que también a su vez están influenciadas por la infoxicación a la que estamos sometidos con las noticias, y venden. Venden posiciones, cambian carteras, rotan, toman decisiones completamente irracionales, cuando realmente está demostrado, y aquí está claro, que la mayor parte de años en la bolsa sube porque la mayor parte de barras están arriba del cero, no están abajo. Sí que hay años que cierran negativo, evidentemente, como en 2022 pasó el mercado financiero, pero la mayor parte de años las rentabilidades son positivas. Entonces, simplemente si una persona se mantiene invertida, al final va a obtener buenos resultados sin lugar a dudas. Bueno, pues eso es todo. Espero que haya sido productivo, que haya sido útil. Y nada, nos vemos pronto. Un abrazo.